Vamos a analizar la guía 105. Vamos a mantener la misma meta porque recuerden que hace parte de la meta 35. La habilidad de pensamiento es comunicar, los saberes disciplinarios es la producción de textos y el proceso de ruta for Biple pues son todas las problemáticas e investigaciones para el desarrollo personal y profesional. Las preguntas esenciales también le apuntan a la guía y esto nos va a dar pie para saber qué es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar la finalidad de los textos expositivos, vamos a mirar cuál es la manera de involucrarse y escribir adecuadamente las características de estos textos, cómo hacer una exposición acerca de un texto, cómo realizar diferentes maneras de exponer teniendo en cuenta qué es lo más relevante y qué maneras utilizan de forma asertiva pues las exposiciones en un texto. Eso quiere decir que en esta guía van a tener que exponer, ¿listo? Vamos con el primer punto. El primer punto habla sobre textos expositivos. Tenemos el propósito, la estructura y las clases. Aquí hay una breve explicación de qué es y hay una definición. El primer punto es netamente informativo, no hay que solucionar nada. Tienen las características y tienen la estructura. Simplemente es entender esta información porque de aquí van a responder el resto de la guía. Vamos a ir al punto 2. Dentro del punto 2 ustedes van a leer el siguiente texto, características del monóxido de carbono, y dentro de este texto van a usar diferentes colores para subrayar cuál es la introducción, cuál es el desarrollo y cuál es la conclusión del texto. ¿Listo? Después de eso van a buscar el significado de las siguientes palabras: monóxido, carbono, tóxico, artefactos, gasistas, etcétera, las que están acá. Y van a crear un crucigrama o una sopa de letras, por favor que sea online para que nosotros podamos jugarlo, teniendo en cuenta pues estas palabras. ¿Listo? Van a tener en cuenta pues que es una estructura sintáctica porque aquí vamos a hablar de los sintagmas. Cuando hablamos de los sintagmas nos referimos específicamente a la estructura de las palabras y a la organización de cómo las decimos. Tenemos en cuenta que el sintagma nominal habla sobre el núcleo o un sustituto que presenta la realidad, es decir, el sujeto. Cuando yo hablo de un sintagma nominal me refiero explícitamente al nombre de una persona, de una acción, de un sujeto como tal, de algo que ya esté nombrado. Por ejemplo, el niño tiene gripa. El niño se convierte en el sujeto al que le estamos hablando de sintagma nominal. Y el sintagma como tal es la cadena que forma la oración. Tiene gripa sería el sintagma, es el resto que conforma la oración. ¿Listo? Van a utilizar, de acuerdo a lo anterior, frases que tengan que ver con la conformación del sintagma nominal y el sintagma verbal. Ojo con el sintagma verbal. Cuando hablamos del verbal es porque necesitamos un verbo, una acción que esté realizando. Por ejemplo, el niño corre. El niño es el sintagma nominal y corre es el sintagma verbal porque es el verbo que me está generando la acción. Dentro de eso van a sacar 10 oraciones con el mismo texto que hagan parte 5 nominales y 5 verbales. ¿Listo? Pasamos al punto 3. En el punto 3, hablamos de planeo mi texto. Van a seguir estos pasos porque van a elaborar una tabla de contenido teniendo en cuenta el tema que van a escribir. Van a redactar un tema, ojo con el tema porque el tema es la exposición de su trabajo final de la guía 105. ¿Listo? Entonces, no sé, voy a hablar de videojuegos. Mi tema va a ser sobre videojuegos. ¿Qué parte del tema voy a hablar? Voy a hablar sobre las conductas de los adolescentes en cuanto al juego o a los videojuegos. Y pues voy a dar descripciones que se han dado explícitamente sobre situaciones con adolescentes del videojuego. ¿Listo? Van a tener en cuenta lo siguiente, van a escribir su párrafo introductorio sobre su texto. Entonces, como yo en este caso estoy hablando de videojuegos, pues mi párrafo tiene que ir introduciendo a la gente sobre lo que yo voy a hacer dentro de un texto, dentro de lo que quiero hablar sobre videojuegos. La organización y la estructura deben tener en cuenta que vamos a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y por último, pues la información que ustedes van a tener acá tiene que tener de internet, tienen que buscar fuentes que les complementen la información. La deben escribir de manera clara y sencilla, que sea fácil de entender. Van a revisar su texto, ¿listo? Van a mirar ustedes esta lista de check-in. Entonces, si el tema está puesto es interesante y comprensible para el lector, ustedes van a decir si sí o no. Procuren que les dé sí, para que no nos aburramos en el momento de hacer o escuchar el texto.
Aquí hay una lista de textos, de temas que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, el arte de tatuar, redes sociales, la música actual, nuevas tendencias, libertad de expresión, igualdad de género. Si estos temas les llaman la atención, escojan uno, si no, ustedes son libres de escoger el tema. ¿Listo? Cuando ya tengan el texto, pues lo van a compartir. Luego de eso vamos a hablar de la exposición oral. La exposición oral y las técnicas de comunicación a la hora de dirigirse a un público. Tienen que tener en cuenta que para esto pues necesitamos de unas etapas. La primera etapa es la preparación. Entonces ustedes ya tienen su texto y se preparan. Seleccionan un tema, hacen el análisis de cuántas personas van a estar ahí, establecen el objetivo que quieren lograr con su texto, determinan cuáles son las fuentes que ustedes introdujeron dentro de su tema, cuáles son las búsquedas de información para ayudar a que ese tema que ustedes quieren presentar pueda tener pues unos referentes de ayudas, ya sea de libros, referenciales, de web, como ustedes quieran. Y por último, organizarlos en forma audiovisual. Entonces, si ustedes quieren exponerlo en diapositiva, en alguna otra página que les pueda presentar, si simplemente lo quieren leer, ustedes son libres de hacer eso. ¿Listo? Van a mirar cuál es el desarrollo, la hora de esto lo analizo prácticamente yo, pero ustedes lo tienen que tener en cuenta, el desarrollo, que cuando ustedes expongan atrapen a la gente que está ahí, que todos tengan esa manera de, sí, entendido, gracias y participo, porque la exposición lo que permite es que haya una participación. Donde haya menos participación, pues así le disminuye su nota, perdón. Por eso tienen que hacer lo posible porque su tema sea tan interesante que los demás participen. Y al final, pues deben concluir haciendo un cierre y dando pues palabras que que hayan pues sido importantes e impactantes para su obra, y darle espacio a los oyentes, a los del auditorio, para que puedan responder preguntas o solucionar alguna duda que tengan. ¿Listo? El último punto es exponer. Entonces, dentro de eso, ustedes van a hacer de cuenta que van a ir de viaje, van a hacer una exposición y van a promocionar un lugar turístico. Escogen una de estas imágenes, ¿listo? Planean su exposición, investigan el lugar, las condiciones climatológicas, atracciones culturales, turísticas. Este paso que está aquí lo van a hacer como ejemplo, no me lo van a exponer, por favor. El punto 5 no lo van a exponer, no me lo van a hacer. Lo van a utilizar como ejemplo, porque para mí es más importante el punto 4 que el punto 5. Ya tienen un tema, ya tienen un orden. Este es el punto que se va a convertir en la mitad de su valoración de esta guía. ¿Listo? Al final, pues simplemente ustedes me envían. Tengan en cuenta pues que acá van a tener unos anexos donde van a tener pues ítems y cosas que les va a servir a ustedes para poder solucionar y responder alguna duda que tengan. ¿Listo? Este texto que aparece al final es un extra para que lo respondan. Es un texto con preguntas de múltiple respuesta. Simplemente escogen la opción correcta y ya, después de leer el texto. Con eso concluimos la guía. ¿Listo? La guía no es tan extensa, pero sí necesito que el punto 5 lo hagan primero que el 4, como ejemplo para que sepan cómo exponer, más no me deben exponer a mí. Simplemente hacen el ejercicio porque aquí les da pasos de cómo hacer la exposición y lo utilizan para exponer el punto 4, que se convierte en su valoración. ¿Listo? Quedo atenta a cualquier cosa. Nos vemos en la próxima guía. Que estén bien.